Donar sangre en el hospital fue su mayor equivocación. Dona sangre, salva vidas. Pagamos mucho por ello. Ese fue el letrero que vi el otro día en la calle. En cualquier otra circunstancia no me hubiera fijado en ese cartel. Sin embargo, hoy fue un día muy malo. Por eso se me ocurrió pensar que salvar una vida me haría sentir un poco mejor. Sin dudar ni un segundo, decidí entrar al hospital que estaba detrás del letrero. Cuando ingresé, la recepcionista me preguntó qué se me ofrecía. Con algo de emoción le respondí: estoy buscando donar sangre. El cartel decía que pagaban mucho. Así es, señor. Son $100 por cada litro de sangre. ¿Me podría decir su nombre? Mendoza, José Mendoza. Tras pasarle algunos datos personales, la recepcionista me llevó hasta un corredor de espera. El mismo estaba vacío y tenía iluminación ligera. Además, sus paredes estaban pintadas de un color rojizo. Inmediatamente después de llegar allí, la chica me condujo a través de una puerta doble. Cuando la atravesamos, pude ver la presencia de 2 hombres. En ese momento, quien me acompañaba me soltó el brazo y se marchó de la habitación. Al mismo tiempo, las personas que quedaban se acercaron a mí y uno de ellos empezó a hablar. Señor Mendoza, por favor, siéntese. Yo soy el Dr. Noah y este es el Dr. Williams. Luego de presentarse, ambos me preguntaron por mi historial médico y por mi tipo de sangre. Una vez que contesté sus preguntas, los dos se lanzaron una mirada cómplice. Aunque me pareció extraño, pensé que todo se debía a las respuestas que había dado. De forma casi inmediata, el Dr. Noah me invitó a sentarme en la zona de análisis. Luego de posicionarme allí, noté que a mi lado había una mesa, la cual sostenía una jeringa anormalmente grande. Mientras mis ojos se clavaban en la aguja, el Dr. Williams intentó calmarme. Señor, no tenga miedo. Esto no será más que un pellizco en la piel. Tome, póngase esta venda. Esto le debería ayudar. Luego de ajustar aquel trozo de tela en mis ojos, pude escuchar a los médicos salir de la habitación. En ese instante, una sensación de inquietud empezó a invadirme, ya que no tenía idea de cómo iban a hacer la extracción de sangre. Sin embargo, el plan de ganar $100 calmó todas mis dudas. Mientras mi mente se tranquilizaba, pude escuchar un sonido extraño. Cuando presté más atención, me di cuenta de que aquel ruido era un llanto. Ante esto, decidí lanzar algunas preguntas al aire. ¿Quién está allí? ¿Son los médicos? Yo tengo sed. Creo que me estoy muriendo. La voz sonaba como la de un niño. Sin embargo, la misma tenía algo que me hacía sospechar. En ese instante sentí que algo tiró de mis vaqueros. Bajé la cabeza para comprobar de qué se trataba. Sin embargo, las vendas que llevaba me tapaban la visión. Para empeorar las cosas, la voz que había escuchado antes comenzó a rogarme por mi auxilio. No tenía muchas ganas de ayudarlo, pero la situación ya se estaba volviendo algo incómoda, por la que tuve que responder. Muy bien, quien quiera que seas, te ayudaré, pero necesito que me quites la venda. Repentinamente sentí un tacto sobre mis ojos. Antes de que pudiera decir nada, la venda fue removida de mi cara. Lo primero que pude ver fue el regreso de los médicos a la sala. Uno de ellos llevaba una docena de jeringas, el otro transportaba un par de esposas. Sabiendo lo que iba a pasar, intenté huir del lugar. Sin embargo, antes de que pudiera levantarme, mis oídos captaron un susurro. 1 litro, solo necesito 1 litro de tu sangre. Cuando giré la cabeza para descubrir el origen del susurro, pude ver un monstruo horripilante parecido a un niño deforme. Mientras mi cuerpo se paralizaba por el miedo, los doctores clavaron las jeringas en mi cuerpo y drenaron hasta la última gota de mi sangre. Nunca rechaces a este hombre, podría darte una espantosa sorpresa. En una mañana fría de otoño, mi vecina y yo caminamos tranquilamente hasta la parada del autobús. Mientras nos dirigíamos a nuestro destino, ella comenzó a hablar sobre lo ansiosa que estaba de pasar al 6º grado. Por mi parte, me limité simplemente a escucharla. Luego de atravesar varias calles, llegamos a un camino que se curvaba alrededor de un pequeño bosque. Fue entonces cuando divisé una figura en el medio de los árboles. La misma se encontraba sentada en el suelo en posición fetal. A pesar del frío, solo llevaba una camiseta blanca y un par de vaqueros azules rotos. Además, tenía sus pies completamente descalzos. En ese mismo momento, mi compañera también notó la presencia de esa silueta. Al observarla, su expresión cambió completamente y su voz empezó a quebrarse. No me gusta esto, tengo miedo.
Luego sus ojos empezaron a humedecerse. Estuve a punto de decirle que yo también me sentía asustado, pero me detuve en seco al notar que mis globos oculares también querían llorar. Inmediatamente intenté parpadear para evitar que las lágrimas salieran, pero al hacerlo pude notar que todo a mi alrededor se había inundado con una aterradora oscuridad. Aunque traté de comunicarle a mi vecina este hallazgo, las palabras se me atascaron en la garganta. Más allá de eso, me esforcé por hablar. Finalmente, una débil voz salió de mi boca. Yo también tengo miedo. Rápido, vayámonos de aquí. Ni bien terminé de decir esto, los dos corrimos hacia la parada del autobús. Mientras huíamos del sitio, miré a mi alrededor y pude notar que los árboles y el césped recuperaban sus colores. Una vez que nos alejamos lo suficiente, ambos decidimos bajar la marcha. Si bien faltaban algunos metros para llegar a la parada del autobús, ninguno de los dos quiso hablar de lo que había ocurrido en la entrada al bosque. En ese incómodo silencio, mi mente comenzó a plantearse diferentes reflexiones. Mi primer pensamiento me hizo creer que aquella figura sentada había sido la responsable de la desaparición de los colores del entorno. Sin embargo, al poco tiempo descarté esa teoría, ya que sonaba algo que solo pasaría en los cuentos. En ese instante, mi lado racional se hizo cargo de la situación y rápidamente pensé que todo había sido parte de mi imaginación. Tras convencerme de esto, una punzada de conciencia me golpeó mi mente. Un momento, ¿y si aquel hombre que vimos era real? ¿Qué tal si estaba enfermo? Una vez que terminé de pensar, tomé la determinación de hablar con mi compañera. Después de dudar un poco, aceptó. Sin perder ni un solo segundo, los dos volvimos corriendo al lugar donde habíamos visto a aquella figura sentada. Cuando llegamos al sitio, notamos que la silueta había desaparecido. En ese momento revisamos los alrededores, pero no pudimos encontrar ningún rastro de su paradero. Cuando estuvimos a punto de darnos por vencidos, ambos escuchamos un quejido infernal a nuestras espaldas. Al darnos la vuelta, captamos algo que nos llenó de terror. Delante de los árboles se encontraba la persona que habíamos visto antes. Sin embargo, ahora presentaba una postura mucho más agresiva que la primera vez. Ante este escenario, tanto mi vecina como yo decidimos correr por nuestras vidas. Ambos atravesamos el camino de regreso a la parada del autobús, mientras escuchábamos los lejanos quejidos de aquella criatura. Una vez que llegamos a nuestro destino, nos separamos y nos fuimos a nuestras casas. A partir de allí, nunca más volvimos a ver aquello que tanto nos asustó. Incluso mi vecina optó por mudarse a otra ciudad y yo me cambié de vecindario. El correr del tiempo fue borrando aquel incidente de mi memoria. Sin embargo, cada vez que vuelvo a mi viejo barrio puedo sentir algo de tristeza. Por otra parte, en esos momentos siempre me invade un terrible escalofrío, el cual me alerta que aquella atemorizante figura sigue ahí afuera, esperando maliciosamente por mi vecina y por mí.